Buenos días para quien nos escucha el jueves a las 8 de la mañana, hora argentina. Buenas tardes para quien nos escucha el domingo a las 18 horas, hora argentina. Estamos en un nuevo programa de La Rueda. Le comentamos a los oyentes que también los programas quedan en el canal de YouTube @ La Rueda, guión medio W4C para quien esos días tenga interés en oírnos, pero no pueda sintonizar la radio concienciatopnew.com. Hoy la tenemos nuevamente a Tata Gallone, que está en Bahía Blanca. Le agradecemos que nos acompañe, a pesar de estar engripada. Bueno, vamos a respetar su tiempo y su cansancio. Que ella es docente, activista socioambiental, formó parte de la CTA de Bahía Blanca, la coordinadora socioambiental e integró la agrupación Ambiente en Lucha. El tema que nos convoca, que seguramente se va a ampliar, son las inundaciones que afectaron la semana pasada a los partidos de Zárate, de Campana, de Exaltación de la Cruz, y también a otros partidos del conurbano y algunas áreas de la capital federal. Eh, Quiero comentarles algo que saqué de Alerta Roja Ambiental, que dice lo siguiente, y de paso le vamos preguntando a Tata sobre este tema. La empresa Techin de Paolo Roca construyó sobre humedales indispensables para regular el excedente hídrico y evitar inundaciones. El lobby empresarial y el régimen político impidió que se aprobara la ley de humedales, tan necesaria para proteger estas barreras naturales y evitar el desastre que ahora viven cientos de familias. Detrás de las lluvias extremas, cada vez más frecuentes, están las crisis climáticas, generada por las grandes empresas que contaminan y explotan hidrocarburos. Milei y Kicillof le dan grandes beneficios con el RIGI para que sigan explotando nuestros bienes comunes naturales. Y por otro lado, quería comentar también, bueno, Tata nos ampliará, eh, un programa de radio que conduce ella por la Radio Universidad, si está bien la información, en donde entrevistaron a Patricia Rodríguez, que pertenece a Earth Work Action. Y bueno, y ahí cuenta que hay cámaras infrarrojas que captan gases que contaminan. Y nos cuenta también que es peor el gas metano que el dióxido de carbono para producir el efecto invernadero, y bueno, y los desastres naturales que nos asolan en todos estos últimos tiempos producto del cambio ambiental. También nos da otros datos, como que se ha duplicado la cantidad de petróleo que viene de Vaca Muerta y que sale por Bahía Blanca, por el puerto de Bahía Blanca, y que el gas local se va a importar y el de Vaca Muerta va a ser para exportar, justamente con esos dólares, pagar la deuda externa. Eh, Nos gustaría que nos comentaran, porque no es una inundación aislada, ni la de Bahía Blanca, ni la de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, Zárate, Campana, Capilla del Señor, y que nos cuentes un poco más de las causas y el panorama general que está por encima de todas estas inundaciones. Bueno, te damos la bienvenida con mucho cariño nuevamente al programa, ya te tuvimos.
cuando fueron las inundaciones de Bahía Blanca con 18 muertos como saldo. Y otro dato es que acá no se están dando los muertos. Es como que algo, o los desaparecidos. Sí apareció una chica que andaba a caballo, porque cuidadores de un campo, que se ahogó. Ahí encontraron el cadáver de esta chica. Pero a mí me da como la sensación de que están ocultando los muertos, no le dan importancia a eso. Bueno, Se minimiza, tenés razón, se minimiza. Se trata de ujú, evitar dar la cifra. Aquí ujú, recién, no sé, creo que hace 15 días se reconoció que fallecieron la segunda de las nenitas que, que se le había arrastrado la corriente. Era algo obvio, nadie podía vivir, seguir vivo después de 2 largos meses, ¿no? Pero se van dando como a cuentagotas los datos. Eh, bueno, y han logrado con esto que no haya una rebelión social. Un poco cada uno va planteando sus problemas, incluso la gente de Guay se puso una pareja de jóvenes al frente de un reclamo que dice, eh, White tiene que ver con una producción grandísima, pero ese dinero no viene para White. Dice, va a la billetera, dicen de Bahía Blanca, cosa que es incorrecta, porque a la billetera de Bahía Blanca, ¿quién de Bahía Blanca? ¿El pueblo o los funcionarios o los empresarios, ¿no? Pero ellos sostenían de una forma muy limitada un reclamo. Y es al que se le ha dado respuesta, ¿no? El intendente se reunió con ellos, con ese grupo comprometido a resolver algunas cosas como el bacheo de las calles, cuestiones menores que obviamente son importantes, pero no desde lo máximo que decían, porque cuestionaban estar en medio de las empresas que contaminan, se fue reduciendo a un pedido un poco más acotado. Estamos observando eso, por ahora es lo que podemos decir. Pero los grandes problemas acá no se han resuelto en absoluto. Y ahora lo que veíamos, por eso volvimos a entrevistar a Patricia Rodríguez, porque ella estuvo en 2003 en Bahía. Un momento en el que había derrames, en el que había cuestiones muy visibles, muy graves. Y esta de las emanaciones, como ella dice, era más invisible, no había una protesta social por las emanaciones. La protesta social por las emanaciones fue en el 2000. En el 2000 los vecinos protestaron por las emanaciones, especialmente de la empresa Eje 3 Petrobras, la empresa que destila, que está en la rotonda. Yo vivía en ese momento a 15 cuadras de esa rotonda. Había dos escuelas, una, digamos, a la izquierda y otra a la derecha de la rotonda, la 510 y la escuela 70, un barrio con mucha gente, porque siempre se muestran esas plantas como en el medio de la nada, y hubo un movimiento importante de vecinos. Y en ese momento nos hicieron notas periodísticas, eh, lo tomaron las escuelas, hicimos presentaciones al consejo escolar, pero como dice una nota de la época, un proyecto de ordenanza que al final se hizo humo. O sea, se elaboró un proyecto de ordenanza, no sé si puedes ver, te lo puedo mandar porque es algo interesante ujú, cómo se fue modificando. Un proyecto de ordenanza que se hizo humo porque, con una cuestión lógica, ¿no? Decían que se ponga en la chimenea de estas empresas un instrumento que mida qué salía, porque olíamos a azufre, era impresionante el olor a azufre que sentíamos.
No se resolvió, para decirte, no se resolvió. Hubo momentos de mayor o de menor olores azufrados. Yo me fui del barrio porque tengo bronquiectasia, que es lo que hace que con un resfrío esté tan malo. Eh, y bueno, quedó como en suspenso la multa, las medidas. La multa fue medio irrisoria, 20.000 pesos que le hicieron a la empresa en ese momento. Eh, y quedó así. Pero fue algo que sacudió Bahía Blanca. Después hubo otros temas que ocuparon primera plana. Los derrames, por ejemplo, de petróleo ocuparon un espacio más importante. Entonces, bueno, la pérdida de la pesca ocupó un lugar más importante, pero son cuestiones que están enlazadas, Mm. no son separadas. Y bueno, cuando Patricia Rodríguez hizo esa investigación, nos mandó los resultados, pero la verdad que estábamos preocupados por otras cosas, no le dimos la importancia que tenía. ¿La investigación la hizo en qué año? Perdón, ahora si ¿nos recordás? 2023. Ujú. Ella hace Sí. esta investigación, trae una cámara, también fue a Vaca Muerta, estuvo recorriendo todos los lugares donde hay emanaciones. Entonces ella con esa cámara ve lo que no se ve. Así no haya olores, así no haya humo, ella con esa cámara percibe los gases que no están completamente quemados. Y esos son los gases que más afectan al calentamiento global. Mm. Entonces, con este tema de las inundaciones, del calentamiento global como un problema, porque ya nos dicen, bueno, prepárense porque esto no va a parar, prepárense porque va a tomar estas características. eh, Nosotros buscamos lo que no nos dan, que es una causa. ¿Por qué aumenta la temperatura? Bueno, es complejo, no es un solo elemento, pero acá hay elementos concretos que son los que demuestra Patricia con este trabajo. Yo después se los voy a mandar con más datos, eh, pero es importante, se volvió importante retomarlo ahora, porque nos da una respuesta al porqué del calentamiento global. Porque O sea que el siempre, metano para la audiencia es mucho más nocivo para el calentamiento global que el dióxido de carbono. exactamente, y ella muestra que esas son las combustiones incompletas. ¿No? Las chimeneas no terminan de quemar lo que tienen que quemar, entonces esas combustiones incompletas son las que van a la atmósfera y se hacen visibles, ¿sí? Para esta cámara infrarroja. Entonces ella nos mandó esos que están en YouTube, te los puedo mandar a YouTube por YouTube. A veces parece porque es una serie de datos, es una serie de chimeneas. A uno le cuesta verle un de conjunto, ¿no? Por eso también no le dimos la importancia que tenía. Pero acá hay un elemento para decir, bueno, todas estas emisiones son las que nos están condenando al calentamiento global. No es que el calentamiento global viene porque viene, es una condena que tenemos. Puede ser que haya más elementos, que es más complejo, que no se está parando, pero mínimamente tienen que hacer lo que aquí no hicieron. Si vos te fijás acá, el 7 del 8 del 99, las empresas se negaron, esta es la Nueva Provincia, el diario local, a poner esos dispositivos en las chimeneas.
Si hubiéramos tenido esos dispositivos, por ahí hubiéramos demorado, aunque sea, o tomado medidas para parar el calentamiento global. Posiblemente tendríamos menos muertos que los que tenemos, ¿no? Entonces, es un tema, la prevención, que no se toma en cuenta. Porque una multa de una cifra como esta, eh, no es es una multa irrisoria para una empresa. Y siguieron para adelante. Ahora, en este momento, no estamos en la bahía del 2000 cuando se hizo esto. Estamos en una bahía blanca que está ligada, no existía vaca muerta en ese momento. Es una bahía que recibe por los oleoductos lo que produce vaca muerta y está duplicando la cantidad de petróleo. ¿Qué hace con el petróleo? Y bueno, ahí está. No tenemos datos concretos en cuánto incrementó la producción de, de nafta, de lo que se produce en las refinerías. ¿En cuánto aumentó? ¿Cuánto aumentaron las emisiones? Este es un estudio del 2023, perdón. Tendríamos que volverlo a hacer o que la municipalidad o algún organismo lo vuelva a hacer, porque si están aumentando la cantidad de lo que se destila, ¿sí? Lo que llega a las empresas y se destila, obviamente va a aumentar la cantidad de emisiones. Ahora, ahí hay una trampa porque no se ve, como pudimos ver, después te voy a mandar las imágenes, a simple vista no se ve, se ve con la infrarroja porque se ve lo que, la combustión incompleta. Entonces es difícil denunciar, que tomen medidas. Nos estamos viendo ahora, ya con estos datos, ver si se puede hacer una presentación legal y que difundir, porque no es noticia de un día, esto es un tema que hay que ponerlo en discusión y difundir y ver si se toman medidas. Eso es lo que pretendemos, ¿no? Porque Bahía Blanca tiene este destino, lamentablemente, es el paso de vaca muerta, ¿sí? Ya sea para exportar petróleo por Puerto Rosales, eh, para refinarlo, como se está haciendo en Trafigura, o también en el caso del gas, ¿no? Que todavía no está resuelto, pero la idea es que acá haya una planta procesadora. En su momento la hubo, un barco procesador de gas licuado para exportar. Ahora, toda esta situación que nos afecta no tiene para nada en cuenta nuestra vida, o sea, no reconoce los problemas de salud. Segundo, no este petróleo, esto que se destila, el gas, no está dispuesto para mejorar la vida de las familias, tampoco en Vaca Muerta, ¿eh? En Vaca Muerta tienen temblores, pequeños sismos que están afectando el depósito de agua, el Marí Menuco. Ellos tienen un lago que es donde se junta el agua y ese lago empieza a moverse, las placas de ese lago empiezan a moverse por los permanentes sismos. Hay sismos, si ustedes entran al laboratorio de sismicidad inducida, van a ver que cada vez que empieza a trabajar una máquina o cuando para, hay un sismo. Es un sismo de baja
bajo, o sea, no es un sismo como cuando hay un terrible terremoto, pero esa sismicidad mueve las placas y empieza a producir problemas, o sea que ya no es en el medio de como lo hacen ver, como en el medio de una Patagonia vacía, eso está afectando a la ciudad de Neuquén. Por eso hay un movimiento que se llama Defendamos el Marimenuco y tiene que ver con defender ese depósito de agua. Ahora, es un modelo que se profundiza y habría que pararlo todo. O sea, nosotros hacemos encuentros para tratar de coordinar fuerzas, que se vea globalmente el problema, porque si no a veces parece que es una ciudad contra la otra. No vengan a contaminar acá, vayan a otro lado, no. Es un modelo. Y cada uno de nosotros ocupa un lugar en ese modelo y está afectado por distintas cosas. Em, Estábamos viendo que, bueno, pasaron por acá, por Bahía Blanca, y entraron al puerto los desechos tóxicos de la mina Barricol. Esos desechos tóxicos vinieron en camión y fueron embarcados rumbo a Europa. Ahora, nunca nos informan por dónde pasan, cuándo pasan. Nos enteramos a partir de compañeros que están en San Juan y que nos dicen que pasan. Hasta ahora que sepamos, no ha habido ningún accidente, pero está pasando por las rutas de Bahía Blanca camiones que contienen residuos tóxicos. Entonces son peligrosos, residuos peligrosos. Y este es un esquema del que no hemos podido salir y se profundiza. Entonces, bueno, es necesario revisar todo el modelo. Un poco esa es la cuestión. Sin desalentar, porque los vecinos protestan por lo que les falta, ¿no? El tema de las cloacas o que terminen de arreglar las salidas que no están arregladas aún del, del agua hacia la ría, que fue lo que provocó el que no bajara el agua en Ingeniero White. Hay muchas cosas para arreglar, pero tenemos que entender que es una cuestión global que hay que enfrentar. Y no es falta, porque yo buscaba en mis viejos papeles, no es falta de organización. Lo que pasa es que se lleva adelante un proceso hasta que hay un desgaste, después hay otro que supera ese proceso, ¿no? Eh, yo tengo cantidad de actas de inspección. Esto no existe más. A ver cómo la puedo poner, que la veas. Ahí está. Estas son las actas de inspección. Nosotros cuando había olores azufrados, que es lo que podíamos percibir de las refinerías, llamábamos a la municipalidad. Venía un funcionario a oler, porque era el elemento que había. Venía y olía. Es un acta de inspección. Esta es de octubre de 1999. Entonces viene a mi domicilio y dice constituidos en el lugar de referencia por la denuncia, olores azufrados provenientes de la planta eh, con vientos que provienen del oeste. En el momento de la inspección se percibe olor en intensidad 2. O sea, estuvo bueno porque me reconocieron la intensidad. Hay veces que llegaban y decían, no, ya no hay olores. No, pero esta es una de las actas donde reconocen la intensidad de los olores. Esta acta es del 99. O sea, esto, Patricia Rodríguez en su estudio nos muestra que no es pasado. Estas emisiones se siguen dando, ¿no?
Y bueno, ese es el valor del trabajo que ella hizo con esa cámara infrarroja y que tenemos que ver cómo ponemos en discusión, cómo difundimos a la comunidad. Y bueno, es una tarea interminable. Ahora, lo nuevo es que nos afirma Patricia que esos gases son determinantes para el calentamiento global. Y eso es lo que produce la situación que da lugar a lluvias más intensas, ese cambio climático que vivimos en Bahía y en todo el país, ¿no? Ujú. Claro, Tata, también me parece el tema de las empresas como Techín, que construye sobre los humedales. Acá le vamos para la audiencia comentar qué son los humedales. Los humedales son ecosistemas caracterizados por áreas inundadas o con suelos saturados de agua durante periodos prolongados, como lagunas, marismas, pantanos y bañados. Son vitales para la regulación de las inundaciones, la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y el suministro de agua dulce. Entonces, sí, se van sumando factores que a mí me parece, lo dice también Patricia. Te comento que sacamos la cámara para que se escuche mejor el sonido, porque nos falla un poquito la internet a veces. ¿M? Por eso estamos acá, estamos Bien. atrás de la cámara. En el video, el audio que vos me mandaste, eh, le preguntan cómo se podía evitar el tema este de la emisión de metano. Y bueno, y termina apareciendo como que es algo caro, digamos. A mí me parece que el hilo unificador de todos estos temas, los humedales, las emisiones de gas metano y demás, es el incremento de las ganancias de unos pocos, de las empresas, de algunos particulares que tienen mucho dinero a costa de perjudicar a mucha gente que vive en esas zonas, ¿no? Eh, no sé qué nos podés comentar con respecto a esto. Bueno, sí, justamente no están dispuestos a gastar, si no hubieran puesto los sensores en el caso de Bahía en el 2000. Mm. Pensá que en esa época todavía no había RIGI, no había nada, había una municipalidad que podía intervenir, ahora está totalmente desarmada la estructura para controlar, las estructuras de control. Mm, Es, es terrible cómo se define determinada política, caiga quien caiga, y ya no hay autoridades de control locales de ningún tipo, ¿no? Pero creo que es importante entender eso. Y sí, los controles son caros. Acá, no me acuerdo, en su momento estuvimos averiguando cuánto era poner algo para evitar que, para que nos avise cuando estaba funcionando mal el proceso y que estaba saliendo efectivamente azufre. ujú, Cada tanto se hace se pone algún dispositivo, se comenta algo, pero en realidad ese es el problema. Y eso es lo que nos une, como vos bien decís, a todos los territorios, porque en cada uno lo que nos sacan puede ser distinto, lo que afecta puede ser distinto, pero es parte de un modelo. Vos fíjate, hablabas del tema de los humedales y de la soja, ¿no? Yo recuerdo cuando se instala el tema de la soja, que estaba Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, un documento en inglés que lo aprobó inmediatamente y, y todo el mundo hubo una protesta importante, ¿no?
Y sin embargo lo aprobó. Sabemos que los cultivos de soja impermeabilizan el suelo. Entonces, bueno, todos los días nos condenan un poquito más al calentamiento global, a la inundación. Ojalá pudiéramos revertir ese modelo. Por eso hay que Ujú, tener una mirada global. eh, y por otro lado, también nos han sacado los peces, en el caso de Bahía. Vos fijate una ría donde no se puede pescar eh, por el problema de la contaminación. Eso es gravísimo. Afectó primero a los pescadores, pero ahora afecta a todos, ¿no? Y bueno, un modelo que se va extendiendo. Y ojalá lo podamos parar en la medida de entender lo grave, lo peligroso que es. Ahora, ujú, tenemos que desandar un camino muy avanzado, que es esta serie de medidas que llevan al pago de la deuda, como vos decías, a beneficiar a las empresas con inmensas ganancias, cada vez más inmensas, cada vez con menos controles. Entonces, este modelo, lejos de ponerse en cuestión, se va profundizando con cada gobierno. Yo ujú, veía a la directora de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Viajó a París, lo subió a su Facebook, va a unas reuniones sobre el calentamiento global, se saca fotos llevando a las escuelas bicicletas, algunas cosas para hacer algo por el ambiente. Realmente es una burla. No, sin ningún pudor lo sube a su Facebook, ¿no? Y eso mientras acá se estaban dando las inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? La semana ujú, pasada. Eh, entonces esto es toda una burla. Creo que tenemos que seguir juntando elementos de prueba, como son estos, eh, que tenemos muchos en nuestros archivos personales, tratar de armar un esquema, algo que nos permita eh, responder, argumentar y bueno, empezar a presentarlo. Eso no se presenta en ningún lado académico ni ministerial. Porque ¿por qué fue esta ministra a París? ¿A qué fue? No se discutió en ninguna escuela. Ella visita las escuelas, se saca fotos con el compost. Eso es la cuestión del ambiente para ella, ¿no? Sí, con eh, un a barril, por decirle así, un contenedor de compost que lleva a la escuela. Cosas formales, pero en ningún momento se discute el modelo. Ahora tenemos posibilidades de hacer otra educación ambiental, que es un poco lo que tratamos de hacer. Nosotros estuvimos en Tierra del Fuego hace ya 3 años, eh, hablando de este tema, antes de que empezara lo grave en Tierra del Fuego, que es ahora, que se está derritiendo el Martial, el glaciar que hay en la ciudad de Ushuaia, que es el que provee de agua a la ciudad. Eh, los docentes de Tierra del Fuego, de Ushuaia y de Río Grande participaron con sus estudiantes y estuvo muy interesante sus comentarios, lo que decían. Ahora, eso que se hace en un congreso no se puede poner, no se puede ejecutar. Avanzan los proyectos turísticos y esos proyectos turísticos pretenden avanzar con rutas
con construcciones en esa zona, afectando los humedales, afectando el glaciar, afectando la boca de agua, digamos, el reservorio de agua de esa zona. La otra cuestión en Ushuaia, en Tierra del Fuego en general, es que se crían truchas en encierro, por decirlo. Hay toda una crítica a ese modelo. Y bueno, ahora están cruzados por algo muchísimo más grave, que es el cierre de las metalúrgicas. Entonces, ante el cierre de la metalúrgica, el eje ha tenido que ser salvar el empleo y discutir porque ¿para qué cierran las metalúrgicas, entre otras cosas? Porque el trabajador que se queda sin empleo en algo tiene que trabajar. Entonces lo suman a lo que hay en el modelo, ¿no? O sea, es muy grave lo que está ocurriendo. Y hay un movimiento importante en defensa del ambiente y hay un movimiento ahora obrero que se está defendiendo. Hay que ver si coinciden en discutir qué queremos en Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Que ellos Ujú. tienen un sentimiento bastante importante nacionalista de lo que les pertenece como argentinos, que tal vez acá, por lo que sufrieron con la guerra de Malvinas, ellos acá tal vez están minimizados, ¿no? Pero es posible que avancen en la discusión del modelo también. Pero estaban discutiendo la cuestión ambiental y inmediatamente se cruza con este problema que es la pérdida de los puestos de trabajo. Claro. Es urgente, ¿no? No es que... Yo me preguntaba o pensaba cómo hacer para difundir estas cosas, que no se hablan, no se tratan. O sea, se lleva el tema ambiental a lo mínimo, el compost, la recolección personal de los residuos para que vos los pongas para reciclar. O sea, se traslada una cuestión que es social y política a un tema individual. ¿Qué es lo que se habla por ahí en las escuelas? Nada más que eso, ¿no? No tires el plástico, sino que mandalo a una bolsita para el reciclado. ¿Y cómo hacer como para que estas causas, que son el motivo de los padecimientos de la población, eh, puedan difundirse y hacerse algo con esto, ¿no? El gas metano, lo que vos decías de la soja, el monocultivo. El monocultivo que cambia la estructura de la tierra, construir arriba de un humedal solo porque le da ganancia a algunos, ya sea una fábrica o ya sea un country. ¿Cómo se hace para que estos temas en algún momento la población los tome? Y yo creo que Liliana, ¿eh? eh, Una es esto, tratar de difundirlo, ¿no? Contarlo, hacerlo público, lo que ustedes están haciendo. Nosotros lo hacemos desde nuestro espacio, cada uno lo hace desde donde puede. Ahora, eh, algo global, no hay una posibilidad hoy de meterlo como proyecto en educación, que tendría que ser. Hay que intentarlo. En otra época tenían más peso las organizaciones, por decirle críticas. Hoy estamos en un nivel ligado a la supervivencia, ¿no? Pero bueno, ojalá podamos. Yo creo que no hay que perder, por eso yo conservo mis archivos, mis viejos archivos. Ujú, Eh, Te das cuenta que yo estaba en este programa, las conozco y sabía que podía traer esto. Pero cuando te hacen una nota, una radio local, tenés un minuto para decirlo urgente ujú, y no podés desarrollar estas cosas. Nosotros estamos con la coordinadora socioambiental, tratamos de organizarnos.
Yo estuve el fin de semana en Mar del Plata. Hubo un encuentro que se llamó el, sobre el tema del mar, ¿no? Eh, y era sobre el mar, la contaminación y las experiencias que estamos haciendo. Y bueno, ahí se hizo una serie de presentaciones que supongo OBSUR lo organizó en su página, están, y bueno, estamos tratando de recuperarlas, de bastantes lugares de la Argentina. Bueno, hay que ir apostando a lo que se organiza, aunque sea así esporádicamente, y sumar, construir documentos, para mí eso es importante. No documentos muy formales porque nunca terminamos de hacerlo, pero sí darle contenido a la protesta Ujú, y explicar las experiencias. En este encuentro aprendimos mucho. eh, y bueno, siempre terminamos igual hasta que decidamos no terminar así. ujú, Eh, yo estaba mirando esta noticia después de tanta protesta eh, en Cerri, que es el otro puerto, contra las empresas y demás. En ese momento vino Cristina a presentar una propuesta de una termoeléctrica que está instalada. Y dice, llegan dólares del norte. Este es el título de la nota. Bueno, ujú, estas son las cosas mortales, cuando se limita, después de tanto luchar, que los pescadores explicaron, que vimos la importancia, había gente de biología explicando la importancia del humedal marino, porque ahí las especies nacen, viven su primer año, las especies marinas, todo cierra con una propuesta que trae dólares desde el norte. Y se instaló. Hubo resistencia, pero se instaló. Y una termoeléctrica larga agua caliente en el mar, alterando el ambiente marino de ese lugar. Y bueno, me acordé porque está acá dobladita con el resto de los papeles, sí. pero ¿Eso pasan tan... cómo es eso de la termoeléctrica en el mar? Claro, el tema es que en el mar se ponen todas las empresas, ¿no? Mm, Las empresas se instalan en el mar. Por empezar, es un lugar donde largar desechos. Para seguir, es un lugar donde cargar y descargar productos. Y esta termoeléctrica se instaló eh, en la zona de Cerri, que sería la otra punta del estuario. Nosotros empezamos el estuario en Ingeniero White y termina en Cerri. Y ahí es donde se instaló la termoeléctrica. Hubo muchas críticas, pero después esperaron un momento de bajón para instalar esta termoeléctrica. Con este título, llegan dólares desde el norte. ujú, Y había estudios, nosotros fuimos a la audiencia pública, retruchos, los estudios que decían que no iba a haber impacto ambiental. Cualquier cosa que tire agua caliente en el mar, justamente porque el estuario es el lugar donde viven los peces, donde les soban, donde no podés tirar agua caliente ahí. Entonces hubo mucha crítica. Acá no lo tengo, pero a mano.
pero hicieron folletos muy interesantes donde explicaban por qué no se quería la ampliación hasta White del, de las empresas, que Mm, Cerri siguiera libre de empresas por el valor que tenía ese estuario. Pero en un momento de bajón de la lucha pusieron la termoeléctrica. ujú. ¿Y, y lo- Tenemos y- y los dueños quiénes son? ¿Capitales de qué país? estadounidenses. Ah, AES se llama. mm, AES y ExxonMobil. Le prometieron a Cristina inversiones por más de 400 millones para el sector energético. mm, Hoy en las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas que por ahí se tiran de los pelos en relación al cambio climático o participan de esas reuniones donde dice que no hay que hacer emisiones y demás, ellos fueron los que trajeron este proyecto. ujú. Clelia, vos querías hablar, ¿verdad? ¿O querías hacer alguna pregunta? Quería agregar algo que nos toca, aunque puede parecer un tema menor, de alguna manera nos toca y serviría como para concientizar en las escuelas. Y es el siguiente, acá, cerca del Tigre, había, todo el Tigre supongo que es así, un humedal donde vivían los carpinchos o capibaras. Era un lugar de asentamiento de esos animales que viven en comunidad. Allí se construyó Nordelta. Nordelta es un complejo de grandes edificios donde vive gente de mucho dinero, es un, este, un lugar cerrado, como son ahora los country, que son cerrados y son con vigilancia particular. Es un despropósito eso ahí al lado de las islas del Delta, que es un lugar natural, digamos. Bueno, ¿qué pasa? Los capibaras han vuelto y les comen el jardín. Ahora están pensando en, perdón, tengo un llamado, lo voy a anular. Están pensando en eliminarlos. La cuestión es que los capibaras estuvieron unos cuantos días en los medios de comunicación y los muestran porque son animales muy pacíficos, muy mansos, muy graciosos, muy grandes, son los roedores más grandes del mundo, dicen. Llegan a pesar 60 o 70 kilos, de manera que por el jardín comiéndose las flores nos molestan. Están pensando en eliminarlos a los bichos. Es un despropósito en cuanto a la naturaleza, pero qué paradoja, ¿para qué ha servido toda esta cuestión que se hizo bastante pública? El otro día mi bisnieta aparece con un peluche que era un capibara. Han encontrado un nuevo animalito, no gatos, ni perros, ni ositos. Un capibara que ella quiere mucho, lo tiene abrazadito. Digo, bueno, sirve para un nuevo trabajo esto, pero en sí los animales supongo que serán eliminados, porque hay mucha presión de parte de Nordelta, porque ahora molestan. Lo que pasa es que se ha construido arriba algo que, francamente, hacer edificios enormes, tipo departamentos, al lado de los ríos del delta, la gente del delta se quejó porque además se ensucian. El lugar es paradisíaco, sí, con amarraderos propios, por el otro lado se sale con el auto, hay vigilancia permanente, sí, es para una clase que paga todo eso. Y eso se puede enseñar, porque lo conocemos todos. Y
ha aparecido mucho por los medios de comunicación y está cerca. Es un problema menor, si querés, pero es exactamente lo que se hace con lo grande y lo pequeño. Eso te quería agregar. Gracias, Clelia. Sí, no sé si es un problema menor, porque atentan no solo contra la vida humana, de las otras especies también. Acá también hay unos country que tienen lagos personalizados, lagos construidos. Y esos lagos son desvíos naturales del río. Entonces vos tenés la casa que salís a la puerta y tenés el lago, ¿viste? Y eso altera la naturaleza. ¿Por qué tenés que desviar un río para hacerte un lago? Porque querés abrir la puerta y observar el lago o sentarte al lado del lago. Bueno, el, eh, ¿cómo es que decían? Vos seguramente sabés el autor, poderoso caballero, el dinero. Es de Sor Juana, Mm, ¿no? No, ese es de Quevedo. De Sor de Juana es Quevedo. Hombres Necios. Sí, Sí, es de Quevedo, sí. sí, me lo confundí. Es de Quevedo ese. Dice, Poderoso nace amarillo caballero. en América y y se va a Europa. Sí. Aun- Y aunque es amarillo y de mal color, a todas las damas le gusta, dice él. Mm. Bueno, gracias. Marta o Luisa, ¿quieren hacer alguna pregunta o comentar algo? Yo le escucho y la verdad que es lamentable porque No se te escucha, dijeron Marta, que acércate por favor al micrófono. era ahora, porque ya lo abrí el micrófono, ¿me Ahí escuchás? está, Sí, está. sí, Ahí ahí está. sí te escuchamos, ahí te escuchamos. Me cuesta hablar cerca del celular. Sí, que es lamentable todo lo que está pasando porque como que se va destruyendo. Ellos dijeron que iban a venir, iban a hacer todo más rápido. Creo que nada es casual, que las organizaciones no funcionen o tengan menos poder no es casual. Que haya más gente sin trabajo y que haya que ocuparse de temas que no sean los temas que nos importan a nosotros, creo que tampoco es casual. Creo que hay algo planificado, esto que no es una casualidad. Y veo como que, si bien es interesante lo que Montserrat plantea, como lo que dice Clelia de las escuelas, yo también estoy de acuerdo con eso, pero como que vamos muy despacio, vamos muy lentos. Y aparte, o sea, ¿cómo vas a lograr que te hagan caso a una propuesta cuando por decreto se anula la Constitución, por decreto se anulan leyes? O sea, ¿qué esperanza hay de que escuchen una propuesta? ¿No? Entonces es muy desalentador lo que está pasando y creo que lo importante es que la toma de conciencia. O sea, en la toma de conciencia. O sea, que la gente se dé cuenta lo dañino que es atentar contra la naturaleza, que la gente se dé cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y que también sepan a quién eligen, porque después tienes que bancarte las consecuencias de una elección que te destruye el país, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a elegir una persona que es, o sea, que no sabe, es ignorante, que no le importa la naturaleza, que no le interesa la vida? Si elegís eso, estás eligiendo en contra tuya. Entonces, informarse un poco más de lo que está pasando, ¿no? Y de cómo son las cosas. O sea, porque si dice vienen dólares de Estados Unidos o vienen dólares, bueno, a ver, esos dólares que vienen, ¿por qué vienen? ¿Para qué vienen? ¿Cuáles son las consecuencias? Cada cosa, hacer todo el análisis. Yo soy docente, con los chicos se trabajaba así, o sea, analizar todo, ver esto, qué es lo que trae como consecuencia, cuáles son las causas. Las que son docentes lo saben. Entonces, eso hay que aplicarlo, para mí es lo más importante. No sé si me equivoco, pero eh, Ujú, para mí es así. Si no entendés lo que estás haciendo, no sabes ni por qué, ni para qué, ni de dónde viene, ni de dónde va, no sirve. ujú.
Bueno, gracias, Marta. Sí, a mí me parece que también, como decía Tata, estamos en un momento defensivo, muy primario, de lucha defensiva, por conservar el empleo, por una mínima suma de salarios, bueno, pero en algún momento, como en otras Bueno, circunstancias del país, se volvió a recuperar todo este trabajo que va más a lo profundo y que en definitiva es lo importante, porque más importante que la pandemia, más importante que el trabajo, más importante que los sueldos es conservar la casa donde vivimos todos. ¿Sí? Si no tenemos planeta, si se altera totalmente el planeta, es imposible la vida. y saber por qué se construyó en Nordelta sin tener en cuenta que había una policía que había que respetar. Por qué se hace cada cosa? Que la gente lo sepa. ¿No? Porque las cosas se hacen y nadie le interesa, nadie le importa. Te das cuenta cuando ya tenés el problema en la cabeza. Entonces, ¿por qué no analizar las cosas antes? ¿No? Cada vez que van a hacer un proyecto, a ver ese proyecto, ¿qué consecuencias trae? ¿Qué Claro. nos beneficia y qué nos perjudica? A pensar antes, no después. A eso me refiero. Pero este sistema se caracteriza por dos cosas, la anarquía, la falta de planificación y la ley de la ganancia. Eso es lo que rige al capitalismo. Entonces no hay planificación. Si no hay planificación en los barrios, no hay planificación. Ahí tenemos el centro del problema. En el capitalismo tenemos el centro del problema. En este capitalismo ya en decadencia, ¿no? No, ¿Por qué se está planifica cada empresario o cada financista para sí mismo. Eso sí lo Exacto. planifica. Sí, yo La racionalidad está aplicada a ganar, nada más. Lo demás, se supone que, como se dice, el largo brazo del mercado acomoda todo también, como se dice, como se acomodan los melones en un carro, que se acomodan solos. Pero no es así, no es así. No, Es una ley eso. selvática la de la ganancia. La ley del el más apto, entre comillas, se come al resto. Pero tampoco somos así los seres humanos. sí, es lo que estamos viendo, ¿no? Como algunos pocos se comen al resto. Sí, Luis, De la sí, misma especie. sí, así es. Bueno, lamentable, ¿no? Gracias, Montserrat. Mucho hay para escuchar y ver en el canal de YouTube también de Montserrat Gallone. Buscá, informate. Y Montserrat nos dijo, no hay control, ¿no? No hay control de esta situación que pasa, del tema ambiental, y yo pensaba, ¿no? ¿Cuál es nuestra herramienta hoy? Y escuchando a Martita también, ¿no? Y el voto. La verdad que hoy más que nunca yo agradezco estos espacios, Lili, de la rueda, de programas que hay muy pocos como este, ¿no? Pero que nos hacen pensar. Nos queda poco tiempo, digo. Marta dijo, vamos lento. Vamos a tratar de ir más rápido, gente. Vos que nos estás escuchando, yo, la verdad, tengo fe. Pues, ¿y cómo hace Luisa para tener fe en este panorama desalentador? Tengo fe porque hay gente como Montserrat que la sigue luchando, ¿no? Y hay una juventud que, a pesar de todo, tiene una conciencia ambiental. Yo creo que los jóvenes no ganan con eso. Solamente tenemos que poner esa fuerza en la educación, ¿no? Pues yo creo que hay muchos jóvenes, yo veo en mis hijos o en mis nietos, ¿eh? Que no tiran, mira vos, que a vos te parece una cosa sonsa, no tiran los desechos orgánicos en la basura. No, mamá, no, abuela. A ver, lo ponemos acá, ¿eh? Y hacemos un pocito en el jardín o en la maceta, en lo que tengas. Ponele,
por ahí estoy diciendo una cosa que te parece sonsa, pero eso te habla de que los pibes y los jóvenes nos ganan en conciencia. Entonces siempre hay algo para hacer. Y ante el poder, claro, Marta dice vamos lento. Y claro, ante semejante monstruo del poder de las empresas, que lo único que les importa es el dinero, 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 dólar, 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 como si se lo fueran a llevar en el cajón, ¿no? Sí, claro, vamos lento. Pero espacios como este me parece que hacen muy bien. Yo te agradezco, Lili, este espacio, la invitación de Montserrat, y vamos a seguir luchándola. Dale. Bueno, bueno, gracias, Luisa. Marta, ¿te podrás cerrar el micrófono porque salen ruiditos? Por favor. El micrófono de más. Bueno, a mí me quedaron dos preguntas y te liberamos, así vas a descansar. Sí. Nosotros vamos a continuar con el tema docente un ratito más. Este programa es largo, la gente ahora está acostumbrada a imagen, texto cortito, pero para entender las cosas, primero hay que hablar, después hay que argumentar y hay que buscar causas y eso lleva tiempo, eso lleva tiempo. A mí me quedaron dos preguntitas. Una, si nos contás, si estás en una radio de la universidad, cuándo te podemos escuchar, quién te acompaña, si solo tratan temas ambientales. Y otra, cómo la señora esta Patricia Rodríguez llegó a hacer esta investigación, porque ella vive en Massachusetts, ¿no? Entonces, ¿cómo hizo? Mira, primero te cuento lo de Patricia. Ujú. Eh, Son esas políticas que tienen en el primer mundo de venir a ver cómo estamos y de tratar de hacer algo. A mí un poco me chocan, te digo la verdad, porque es como cuando iban los antropólogos a ver cómo vivían las comunidades, ¿no? Bueno, pero los atiendo porque es una forma que lo que pasa acá llegue a otros lugares. Eh, en algunos casos, yo acá soy carne de cañón, en el sentido de decir, bueno, si hay un problema, víctima personal, luchadora histórica, vienen para acá. Me pasa eso. A veces uno se cansa de contar cosas que después quedan medio en la nada. Pero estuvo muy bien Patricia porque nos hizo una devolución. Yo en lo personal, ese año, además de que había otros problemas, lo tenía mi compañero en internación domiciliaria en mi casa, porque había sufrido una operación, se agarró una infección hospitalaria y bueno, fue difícil la salida adelante. Eso a mí digamos, me llevó un tiempo de desorganización. Así todo le di la entrevista a Patricia. Pero tal vez eso ayudó a que no, entre eso y la lucha que teníamos por el tema de los derrames, que no le diera la suficiente importancia en ese momento. Pero Te pregunto, perdón, Tata, ¿quién sustenta la investigación en bueno, Estados Unidos? esa fundación. Pasa con las fundaciones, no sabes quién. Entras a la página y algo dicen, ¿no? En general nos miran a nosotros y tratan, es ese tipo de mirada. A mí siempre me produce desconfianza, pero en este caso no es que se metieron en nuestra vida, en nuestra institución y en nuestra organización. Vinieron, investigaron y nos pasaron todos los datos. Y ahora, cuando le pedí otra vez, es más, me pasó los videos de YouTube donde ella me entrevistó a mí, donde entrevistó a otra familia y donde ella está ahí filmando a las empresas.
Son videos de YouTube que habría que editar, yo soy un tronco en eso, pero sí se los puedo pasar que los vean, ¿no? Entonces, ese es el peso importante del trabajo. Estuvieron acá y en otros países. Así que es un trabajo muy bueno. Y en este momento, cuando yo lo retomo y la saco al aire, me llaman de otras radios para pedirme el contacto. Ujú. Así que ojalá eso se difunda. En algún momento voy a ver si se puede hacer un video donde muestre algunas de esas escenas con una explicación de lo que hizo, pero todavía estoy lejos de eso. Pero es muy importante porque de esto no es que va a haber menos, de esto va a haber más Ujú. La, emisiones. la ONG se llama Earthwork Action. Exactamente. Ujú. Mm. Bueno, así es lo de Patricia, realmente nos contestó enseguida cuando le escribimos, nos pasó todos los documentales, porque yo cuando ella los pasó no los vi, estaba con problemas personales. Y bueno, ahora es un material que nos ayuda a explicar lo que pasa en Bahía, especialmente ahora que está en discusión el tema de las emisiones y el tema del cambio climático. Ujú. Por eso pusimos el título a ese programa, Lo que no se ve y nos afecta, ¿no? Porque esas emisiones no se ven, es así. Eh, Eso en primer lugar. La otra pregunta, ¿cuál era? Sobre la radio de la universidad en la que estás, contanos un poquito de tu programa, cómo se puede escuchar, si es que se puede escuchar desde acá, o si queda en YouTube. Bueno, el programa, o sea, que nosotras, una compañera que ya no está porque está ocupada con sus investigaciones, que es del área de geografía, propone el proyecto Caminando el Territorio y bueno, ya llevamos el segundo año de programa. Estamos muy bien porque tenemos que armarlo, eh, presentarlo y después ellos tienen, eso que les envié es un radio cut, o sea, es una grabación del programa. Ujú. No es de YouTube, es otro formato, pero entran ahí y lo escuchan. O sea que para nosotros fue importante. Y ahora que tenemos un compañero en Magdalena que nos da una mano para recuperar el Radio CUT, hay otro compañero de Bahía, un muchacho joven que nos ayuda con los flyers para propagandizar el programa. Entonces nosotros propagandizamos el programa y después en esa propaganda, por nuestras redes, le insertamos el CUT cuando ya está grabado el programa para que si no lo pudiste escuchar en vivo, escucharlo acá. En vivo se escucha en la radio que dice el flyer, que es la radio de la universidad. Ujú. Y nos ha dado amplitud, ¿sí? Claro. Entonces Te- repetimos, se llama Caminando el Territorio, Radio CUT para el programa grabado. Y es una FM, la radio de la universidad, no, no llega por internet a todos lados, ¿verdad? Es solo para la zona de Bahía Blanca. yo creo que es una AM, mírame, AM a ver, 1240 por ahí lo tengo, después se los mando, Ujú, pero nosotros con los afichitos, con los flyers, lo difundimos. ujú, Acá en Bahía se escucha, ujú. creo que es una AM, porque Bien, esa esto para que radio, se difunda, porque estuvo muy interesante el programa que vos me mandaste, para que puedan escucharlo desde Buenos Aires o cualquier lugar donde tengan internet, ¿no? bien, se los vamos pasando entonces. Mm, Em, el programa acá se escucha, creo que por la radio. Yo siempre estoy allá. En lo que la radio está lejos, está en un predio en Paligüe. Para cuando llego acá ya se terminó el programa. Eh, y lo difundimos así, grabado.
Mm. pero es una herramienta de difusión importante, ¿sí? Claro, sí, sí. Así que bueno, y la otra cuestión es que no tenemos no nos dicen, bueno, hablen de esto, de aquello, no tenemos limitaciones Ujú. con nuestros contenidos. Y nuestros contenidos son ambientales. La Ujú. propagandista, si lo escuchaste, dice la voz eh, de los que están en la lucha socioambiental, como quien dice en primera persona. O sea, tomamos, ahora por ejemplo, para la semana próxima, vamos a invitar a un vecino de La Plata, afectado por la empresa Copetro, que han hecho una película y la van a presentar en Magdalena. Han hecho una película, una especie de documental sobre Copetro, cómo viene afectando Copetro, eh, que es una destilería que produce coque. El coque es ese carbón que es lo último que queda de la destilería, que hay muchas críticas porque se llama Manos Negras el documental. Está todo negro, se respira ese polvillo de carbón de coque en toda la localidad. Ujú. Entonces, vamos a entrevistar a un compañero que vive ahí y que es parte de la organización de la película que van a pasar el sábado, pero además en el primer bloque va a estar un pescador. No es un pescador, es el dirigente del sindicato de pesca de Uruguay, que lo conocí en el encuentro en Mar del Plata del fin de semana pasado, y va a contar, bueno, la merma de la pesca en Uruguay, que ese ambiente natural, como lo venden, que es hermoso, que es natural, ya no es natural, que están haciendo exploración sísmica quiere decir que están con percutores viendo dónde hay petróleo en la costa de Uruguay y quieren extraer petróleo. Hace unos años exploraron, cuando exploraron disminuyó en un 50% la pesca. Las empresas no reconocen nunca eso y siguen propagandizando el futuro, pa. Hubo una audiencia pública en estos días de la que participaron denunciando eso. Y bueno, ellos dicen que los van a resarcir económicamente a quienes pierdan la pesca. Eso sabemos que es mentira, porque eso no pasó en Bahía Blanca. Los pescadores no volvieron a pescar y en ningún momento se los resarció económicamente. Gente que tuvo siempre su trabajo y su orgullo de trabajador de la pesca, hoy está sin trabajo, empobrecido. Y ello por culpa de las empresas del polo petroquímico. Entonces, en este caso, eh, el primer bloque va a ser para Alexis Pintos, que es el dirigente de los pescadores de Uruguay. Bien. Y te escucho. A ver, termina si querés la idea, perdón que yo te En el interrumpí. segundo bloque va a haber un compañero que es docente y vive en la zona afectada por Copetro, Amelio Aquiles, y él va a salir en el segundo bloque. O sea que entre esos dos bloques vamos a tratar de hacer un panorama, ¿no? Que incluye Uruguay y Argentina, empresas viejas, porque Copetro es vieja, empresas nuevas que intentan instalar, pero que todos afectan a lo mismo. Por eso, cuando hablaban hoy de los carpinchos, no es menor el tema de los carpinchos.
Yo estuve en Mar del Plata en, en un predio que tenía que ver con una isla, que es donde los carpinchos se juntan todos a la noche y a la mañana. Y era una cosa divina. Eh, o sea, justo hicimos una ceremonia por el agua, porque había gente de los pueblos originarios, y bueno, son parte de esa naturaleza. En ningún momento te van a atacar. Ellos a la mañana aparecen, van al agua y a lo sumo escapan, ¿sí? No son animales que molesten, ¿no? Obviamente, si el ser humano en la búsqueda de estar en el río es esa cuestión, quieren toda la naturaleza para ellos, estar en el río, estar en el mar, tener el comedor ahí enfrente, poder comer mirando la naturaleza, es una cosa increíble cómo se ha configurado la idea de la naturaleza como un objeto, como un objeto, un bien personal, ¿no? Alejado de decir, bueno, ellos viven bien, viven ahí, respetemos. No hay respeto. Así que bueno, todo es parte del mismo modelo, ¿no? Sí, Es no te importante. quería preguntar lo de Mar del Plata, porque recuerdo que en el 2023 había movilizaciones porque querían extraer petróleo de la costa de Mar del Plata. ¿Eso se pudo parar? Eso se separó, cada tanto vuelve como una amenaza. En realidad se paró porque hubo mucha movilización, pero además se paró porque no apareció el esperado petróleo. Ah, no hay Ahora, petróleo, por eso no lo encontraron todavía. no lo encontraron todavía. Siguen buscando. Ahora, lamentablemente, el daño se hizo, porque con esas percusiones molestan terriblemente a los peces, a toda la vida, porque esas percusiones son explosiones en el mar. Entonces, después de eso, hay un desparramo. Nosotros lo vimos acá en Bahía Blanca. O sea, hay un desparramo de especies. Es realmente muy triste. Pero no se pudo parar, digamos, decir, bueno, basta de exploración. ¿Dónde están explorando ahora? En Tierra del Fuego. O sea, permanentemente ellos quieren sacar más y van probando de dónde sacan más. Por eso es un modelo, coincido, es el modelo del capitalismo, un modelo que no tiene, o sea, no podemos decir es un poco, nos sacan un poco, ¿no? Es terrible la voracidad, está en una crisis porque no puede sostener la vida en ningún lado. Miren ustedes sus propios países. Y en esa crisis sigue tratando de sacarnos a nosotros todo lo que pueda. O sea que es un tema a discutir y a unirnos, ¿no? Para enfrentarlo. Perdón, perdón, Montserrat, yo creo que es un tema desde 1492 que vienen, ¿no? Tratando de sacar y sacar y Sí. sacar de nuestra América, por favor. Yo te quiero decir, con el permiso de Liliana, antes de que te vayas, que hace rato que quiero un espacio semanal con todos estos temas, ¿no? Porque esta, bueno, es una visita que gracias que nos pudiste hacer acá a la rueda, pero la radio necesita un espacio semanal. Yo lo había creado en mi intención de tenerlo. Recuerdo, bueno, por algún tema ecológico hicimos algunos programas, algunos intentos. La idea era que saliera los sábados a las 10 de la mañana, pero luego las personas que me acompañaban tenían sus otras ocupaciones y quedó la nada. Ahora, yo te lo vuelvo a proponer, Montserrat. Simplemente, mira, sin mucho más de tu tiempo.
ese programa radial, ¿no? Que tenés en la radio de la universidad. Si alguien amorosamente, ¿no? Y solidariamente lo puede grabar, ese archivo grabado, pensalo, ¿no? Y conversalo con la gente que hace la radio. Yo te ofrezco, por supuesto, un lugar absolutamente gratuito, ¿no? Más bien, aquí en Radio Conciencia Topnio, un espacio semanal que después veremos. Es simplemente ese archivo grabado para ser retransmitido por Conciencia Top New y tener más amplitud de personas que te escuchen, porque es muy importante. Gracias. Eso. Bueno, me encanta la idea. Sí, por El favor. tema son mis límites técnicos, pero Bueno, pero voy a hablar. conversá con la gente de la radio, Sí. que simplemente grabar, que seguramente el archivo debe quedar grabado o ver si gentilmente, ¿no? Hasta a veces con un celular. Yo te digo que en la radio, la mayoría somos amateurs, me incluyo, y a veces los locutores hacen sus programas con el celular. Así que bienvenido sea porque esta información tiene que salir y difundirse. Bueno, Bien. encantada. Vamos a hacer acá una convención, a ver quién viene. Ujú. Bueno. Bueno, nosotros vamos despidiendo, ya abusamos mucho de tu tiempo, así vas a descansar. Algunas palabras de Clelia, de Marta, así pasamos a los temas defensivos, ¿no? Luisa, si vemos los videitos de los docentes del día martes que están luchando por su salario, estamos todos, todo el mundo a la defensiva, jubilados, docentes, metalúrgicos, ¿viste? Pero bueno, ya vamos a salir de la defensiva. Y pero Clelia, muy importante, Lili, muy importante ese sí, foro. Sí, sí. sí, sí, ya lo pasamos, no te preocupes. Mm. Bueno, Montserrat, muchísimas gracias por Un gusto, ¿eh? Un gusto estar con No, no te escuchamos, Clelia, tenés que cerrar la imagen cuando hablas. Le agradecí a Montserrat, agregué que aprendemos mucho en este programa, nuestros invitados siempre aportan, pero conocimientos de toda clase que, que nos cambian a nosotros y nos impulsan a propender a luchar por cosas que hacen a la vida. Ojalá algún día se tenga éxito, Ujú. pero hay que hacerlo. Una vez más, Gra- muchas gracias. Gracias, Clelia. Marta, Bueno, gracias Montserrat por toda la info que nos mandaste, gracias por lo que haces, y bueno, y que esto se difunda lo que más que se pueda. ujú. Bueno, un cariño grande, Montserrat, y hasta la próxima. ¿M? Que te Gracias. hasta la mejores, próxima. que te Bueno, mejores. gracias. Gracias a ustedes. Me encanta el programa, por eso engripadita y todo me conecté porque es un placer. Bueno, Quedamos bueno. en contacto. Este, quedamos en contacto. Luisa, ¿querés contarnos un poquito cómo está la situación docente y pasar algún videíto? Ahí lo tenemos al profesor Walter Sánchez, profesor Sí. hablando. Y a una Eh, persona también que apareció ahí en el playón de acá, de Boulogne-sur-Mer, de la estación de trenes, ahí nos juntamos con varios compañeros docentes, profesores de secundario, de primaria, de adultos, porque dijimos, a ver, ¿qué está pasando con los gremios en realidad? Porque el paro se sostuvo en realidad por un solo gremio que rechazó la propuesta y una parte de SUTEBA, del SUTEBA multicolor, no rechazó la propuesta. Y nos juntamos ahí que yo le dije, Walter, repitamos esto
porque muchísima gente se acercaba para colaborar, para expresar su idea, ¿no? Otros pasaban, pero igualmente escuchaban. Te muestro una señora que creo que es enfermera y es parte, ¿no? Parte nada más de lo que pudimos escuchar ahí en la estación de Boulogne. Ahí vamos a escucharla, ahí va. A los maestros que forman a nuestros futuros hijos y nietos le pagan 2 pesos por 50. Esto no es licencia, señores. Esto se llama dictadura. Dictadura para el pueblo. Libre. Nosotros somos libres. El gobierno, el turno, pasa y nos están amenazando a Argentina. Nos robaron hasta el oro, señores. El oro es nuestro. El oro es argentino. Con eso no hay negociación, pero ellos se lo robaron. Encantadora la señora, la pasión, la energía que puso en sus palabras, ¿se dieron cuenta? También tenemos a ver, ahí voy, eh, una docente. Pero les eh, quiero leer algunos números que salen de algunos artículos, precisamente de Prensa Obrera. Yo me presento, soy Lucía Altamirano, soy tribuna docente, delegada del turno mañana a la 9, trabajo en varias escuelas del distrito y soy parte de la lista multicolor, obviamente. Bueno, paso a leerles brevemente algunos números antes de que se me apague el micrófono. Porque a veces, más allá de las posturas partidarias, políticas, de las cuales se acusa falsamente a la multicolor, diciendo que somos desestabilizadores, que hacemos de juego a la derecha, lo importante es justificar, mejor dicho, fundamentarnos con números, ¿sí? Paso a leer. El Fondo Provincial Compensador de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, recursos que reciben los consejos escolares, de los 135 municipios de la provincia para este año, es de 4.800.000 pesos. Un 53% más que en 2024, pero muy por debajo de la inflación de este año, que fue del 117%. Si tomamos, por ejemplo, al distrito más populoso, que es La Matanza, que fue el que más recibió en este año, repartido entre sus 677 instituciones, sin contar a la educación superior, cada establecimiento educativo recibiría en promedio para el mantenimiento de todo el año 500.093.388 pesos, recursos que cubren la pintura de una escuela chica de 4.000 metros cuadrados, con la pintura al precio más bajo del mercado. El lema sería: pinta tu escuela y gastarás todo tu fondo educativo. Creo que ahí no compartí imagen, pero sí sonido, ¿no? Se escuchó a la docente del otro distrito, de Vicente López, también trabajaba. Mira, no estamos, yo no lo estoy escuchando bien, pero por ahí por el Zoom sale mejor grabado, sale Sí, mejor el sí, sonido. sí, la Sí. grabación sale. Y después tuvimos, pero parte, la verdad que unos minutitos estamos compartiendo de lo que pasó ahí en el playón de Boulogne de la estación. Y después escuchamos a Walter. Walter tenemos acá unos minutitos nada más, pero fue mucho más extensa su Ujú, participación. ujú. Vamos a buscar ahora el video de Walter y lo ponemos ahí, pero voy a compartir pantalla. Esperen, voy a compartir para que lo veamos también, ¿eh? Ahí voy, porque si no, no se ve. Ahí está Walter. Buah, no, esperen. Este es el video. Que nos han ofrecido. Eso no es verdad. Por eso hay un parazo en toda la provincia de Buenos Aires. Y la crisis de la paritaria docente, trabajadores de Boulogne, tiene que ser la crisis de todas las paritarias, de ferroviarios, de metalúrgicos, del comercio. El gobierno no quiere homologar ninguna paritaria que supere el 1%. Pero lo que negocian los sindicatos es otra miseria también.
porque están negociando en promedio el 2%, el 4%, o como en nuestro caso, el 6%. Porque les voy a comentar a ustedes que no están al tanto y no tienen por qué estar al tanto de los problemas que tienen los docentes, que a nosotros nos ofrecen el 6% de un sueldo miserable y el otro 4% en agosto, que ya se lo comió la inflación y que no existe porque representa en promedio 20.000 o 30.000 pesos. Y hablaron otros compañeros. Un compañero que acá no tenemos el video, decía que, bueno, el aumento es 1 kilo de carne, ¿no? Equivale a 1 kilo de carne en 2 veces. O sea, Ujú, 0,5 kilo de carne este mes, 0,5 kilo de carne. O sea, a ujú. eso equivale. Me parecía muy bueno para la idea de lo que es. Y bueno, y los gremios que se comportaron muy negativamente, ¿no? No, no rechazaron la propuesta, la aceptaron, salvo FEB, ¿m? Y la multicolor de su tema. Por supuesto que vamos a tener el descuento, ¿eh? Los O sea maestros, que el paro en Pisa fue hecho por FEB, la multicolor, exacto. espontáneamente quienes quisieran adherirse. Claro, todos los demás aceptaron la propuesta, la miserable propuesta del gobierno. Y ya Teresa, ¿nos sabemos querés que nos van a contar, descontar, Lili, nos van a descontar esta jornada de lucha. nos querés contar cómo están los sueldos docentes para que la audiencia se entere lo que está ganando un docente? No, no me animo porque no estoy al tanto. El sueldo de un maestro inicial es paupérrimo. Yo creo que es menor a una jubilación mínima. Porque hay muchísimos ítems en que decimos COULI, ¿no? En el recibo de haberes, que son en negro. Ujú, Eh, se nos ha quitado ese incentivo por el presentismo. No lo cobramos, ¿entendés? Entonces, hay muchísimo malestar, muchísimo claro. malestar. O Y no sea, nos el sueldo olvidemos no que, alcanza. claro, porque lo que decía Walter, ¿no? El sueldo, mira, lo mínimo que pedimos, igual a la canasta familiar y en un cargo, porque el maestro sigue trabajando 2, 3 cargos a veces y no Ujú. es, no cumple su función como corresponde, porque lo ideal es un solo cargo docente, porque no nos Mira, olvidemos yo que recuerdo, está frente a personitas, ¿no? A personas y adultos, ¿no? Que necesitan muchas veces y cada vez más la enseñanza individualizada, Lili, ujú, porque esto sí, está faltando. El maestro claro. tiene, sí, sí, y nosotros, maestros de adultos, esa tarea de campo, ¿no? De seguir al estudiante, de preguntar qué te pasó, que faltaste, que no estás. ¿Cuánto? Un alto porcentaje de estudiantes no están en las aulas. Adolescentes, por supuesto. ¿Y qué se hace con respecto a eso? Y el maestro vive a las corridas, porque tiene este cargo, el otro y el otro, para poder pagar un alquiler. ¿No? Eso Ujú. es. Así es. Sí, y otra vez está en negro el sueldo docente. Yo recuerdo que en Claro, Capital al 2015 estaba todo blanqueado, se había conseguido que se blanqueara completamente, pero a otra vez. partir de allí, en 10 años, otra vez están los porcentajes en negro, que significa que después eso no va para la jubilación, Claro, porque ¿no? los sindicatos no nos defienden como corresponde, Lili. Lamentablemente tenemos que decir que arreglan para ello, para su, no sé, su Ujú, cuestión, y no es para nosotros. Así que ujú. bueno, es un sistema bastante perverso en lo que hay para la educación, ¿no? Y eso trae como consecuencia en general que siga cayendo la educación, Claro, eh, con todas las consecuencias que esto trae de por sí, ¿no? así mismo. Directamente ni el otra vez veía unas encuestas que suelen hacer por los medios masivos y preguntaban a quién se votaba, qué se votaba, si sabía si se, perdón, si sabían si se votaba en Capital.
Había gente que no sabía que se votaba. Luego le preguntaba, ¿sabe que se vota? No sabían que se votaba. Y por último, los que sí iban a votar no tenían definido el voto y decían que iban a hacer al azar cuando entraran al cuarto oscuro a quién iban a votar. Un Entonces alto todo porcentaje no fue a votar. y un No. alto porcentaje tampoco fue a votar. Esas son todas las consecuencias del problema educativo, de que no se Tal cual. trabaja, no corresponde en las escuelas también, ¿no? Este, bueno, si les parece, vamos cerrando. Gracias, Luisa, por los videitos que nos pasaste de esa radio abierta que se hizo en la estación de Boulogne, en donde pudieron hablar los docentes, otras personas que también colaboraron o explicaron la situación. Este, y bueno, a ver, escuchamos a Clelia y a Marta con alguna reflexión sobre el tema docente para ir cerrando ya el programa de hoy. Bueno, para no educar, como los que estabas comentando vos recién, Liliana, hubo un largo proceso que también es educativo. Nos educaron para no interesarnos, para interesarnos exclusivamente por nosotros y nuestras familias. Primero yo y los míos, o los míos y yo. Mi casa es mi reino. Sin contar todos los cuadros de gente interesada en algo más que lo que llega hasta la puerta de calle, es decir, interesados en la comunidad. Todos los cuadros se perdieron en la terrible época del proceso y ese bache fue un bache histórico que todavía se está sufriendo, como una generación perdida. Y todo es educar, entre comillas, todo es educar, también eso. Y hay que remontarlo y las consecuencias las estamos viendo ahora. Que tengamos a un Milei como presidente no es casual. Es una vergüenza, pero no es casual. Esa es mi reflexión. Muy difícil de remontar esto. Muchísimas gracias, chicas. No, gracias a Chicas vos, y Clelia. muchachos, perdón, me olvidé de que Nos estuvo abandonó el Claudio buena muchacho. parte del programa No, y estaba. Walter. Bueno, Marta. Y yo creo que no es casualidad que la gente no se haya enterado que tenía que ir a votar, ¿no? Claro, Porque claro. esa tarea del gobierno era informar, difundir, no se difundió lo suficiente, no se informó. También es tarea de la educación informar sobre el tema, tampoco lo hizo, como dice Clelia, se ha perdido la toma de conciencia. Y pensemos ahora en las próximas elecciones, que la gente esté informada de dónde se tiene que votar, cuándo tiene que votar, cómo tiene que votar, y que siempre hay que pedir información sobre los candidatos, qué hicieron antes, qué proyectos presentaron, no es cuestión de votar. Entonces hay tiempo para informarse, uno puede buscar en el Google qué función cumplió tal candidato, qué hizo, qué no hizo, ¿no? O sea, es fácil, si uno puede buscar cómo hacer una torta en el Google, ¿por qué no puede buscar la información sobre hasta la fecha de nacimiento? Está todo, es cuestión de buscarlo. Y que la gente se informe, pues yo no voto a nadie porque todo da lo mismo, no da todo lo mismo. Hay gente que hace cosas para la comunidad y hay gente que no, o hay gente que hace cosas negativas para la comunidad. Hay que informarse. Yo creo que eso es importante, que la gente tome conciencia y no esperar que te informen, ¿no? Informarse uno, buscando, averiguando. Yo creo, Marta, que hay Es que una dejar idea. de lado, Martita, hay que dejar de lado el desgano. Yo noto en la gente ese desgano de decir, ¿y para qué Y, voy a ir a votar? y bueno, Y eso es lo que peor la que gente podemos diga para qué. hacer. Claro. Claro, claro. Es que está programado eso, que la Sí. gente se sienta así y quede paralizada.
tirarte dos mensajes contradictorios, te paraliza el cerebro Sí. y te paraliza el cuerpo. No es casualidad porque si te dicen que vas a luchar contra la corrupción y después felicitas a los corruptos por ser corruptos y por transgredir, ¿qué haces? ¿Qué haces vos ante esos dos mensajes? Claro, Ujú. sí, sí, sí. ¿Mm? Sí, algo de parálisis hay, mucha parálisis No hay. sé si me escucharon. Ujú. Sí, Sí, te sí, sí. escuchamos, Pero Pía, si lo tenés dos último que mensajes escuchamos. contradictorios, Mm. lleno Claro, contra los corruptos, pero después los corruptos está bien que lo hagan, son vivos. por eso es hora de hacer un gran esfuerzo. Tenemos que hacer Entonces, ¿qué lugar los- ocupa? un esfuerzo para entender la realidad. Porque ante esto que nos dice Marta, ¿no? Que un mensaje y otro contradictorio y varios mensajes, ¿para qué son? Para paralizarnos, embarullarnos. Esfuerzo entonces a los ciudadanos para, ¿no? Para, También está la desilusión, ¿no? Es decir, vos pones todas las fichas a alguien, te ilusionás con alguien y después pasa todo lo contrario, entonces viene un proceso de desilusión donde también inmoviliza ese proceso de desilusión. Pero el proceso de desilusión está precedido por una creencia falsa. Vos creíste en alguien que no tenía que haber creído. Es una falsa creencia. eh, Eh, todo eso paraliza. Bueno, hay que salir de la parálisis, porque si no, vamos a terminar muy mal si no salimos de la parálisis. Hay que Eh, dejar de escuchar el canto de las sirenas. Sí, y a ver si podemos salir también de las luchas defensivas como para poder ocuparnos de temas tan importantes como los ambientales que nos contó hoy Tata, sí, ¿no? Porque Montserrat. nos Te quedamos pido siempre luego en la el lucha contacto, Lili, te pido el contacto no para ver. podemos pensar en cosas más amplias, más generales, más importantes, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Bueno, Bueno, Lili, agradecemos entonces, si les parece, agradecemos al equipo, a Tata Gallone, a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. Y yo quiero leer algo, porque me parece muy importante, a ver si me permiten. Lo tomé de enfoques políticos, es de aquí el medio alternativo, a ver si me permiten un segundito. Eh, Digo, porque esto es terrible, ¿no? Y tiene que ver con lo que está pasando en Gaza, que es el tema que tratamos el último programa. Moshe Feiglin, político sionista, líder del partido Seut y exdiputado en el Parlamento por el partido Likud de Netanyahu, extrema derecha en Israel. Entre 2013 y 2015, llama al exterminio de los niños palestinos abiertamente sin rubor alguno en el canal 14 de la TV del apartheid. Dijo, a ver, espérenme un poquito. Cada niño en Gaza es un enemigo. El enemigo no es Hamás ni es ninguna organización militar. Son los niños de Gaza. El niño lactante hoy será un violador y asesino mañana. Debemos ocupar Gaza, colonizarla y no dejar ni un solo niño vivo. Solo así habrá victoria. Bueno, Dios, Dios. eh, ¿cómo la humanidad permite esto? Esa es la pregunta. Yo antes de Eh, irnos, Lili, yo les recomiendo el estreno que viene en Conciencia Top New, semanario interactivo desde el 5 de junio, los jueves a las 14 horas. Y ahí vamos a tener varios locutores, entre ellos Liliana Durbeco, con un segmento que tiene mucho que ver con todo esto. ¿Por qué la humanidad sigue equivocándose, ¿no? En elegir los líderes, en elegir. No es Gracias, nuevo, Lili. Luisa. Vamos. Es un bebé que lo iban a matar. Moisés, un bebé al que lo iban a matar. La madre lo puso en un Moisés, en una canastita para salvarlo.
O sea que la persecución a los bebés no es de ahora. Y bueno, Marta, es hora que evolucionemos. ¿Qué le pasa? Estamos involucionando como humanidad. Mirá a la época que nos llevas. Claro, La época de Moisés, no sirvió para nada, nada, nada sirvió. tantos años. 2025 años al Pepe. Bueno, bueno, nos despedimos, hasta un próximo programa con temas de actualidad.